Cerbero Rojo llamando a Shortro. Cerbero Rojo llamando a Shortro. ¡Ay! ¡Espérate, míralo! Está a punto de iniciar La Tercera No Es la Vencida. ¿Qué tal, amigos? Soy Cerbero Rojo, titular del programa La Tercera No Es la Vencida. Y en esta ocasión tenemos un especial bastante interesante. Y además porque es el origen de mi gusto por la lucha libre, cosa con la cual viví muchos años confundido. En esta ocasión el especial es de La Sombra Vengadora, leyenda de la lucha libre mexicana. Y cuando les digo que estaba yo confundido, yo pensé que el origen de mi gusto por la lucha libre era el Rayo de Jalisco, pero no. Lo que pasa es que yo veía, pasaban películas de La Sombra Vengadora, que más adelante les comentaré cuáles son. Y ese era el personaje que me llamó mucho la atención, que andaba en la época de la Revolución, ¿no? Desde entonces, imagínense, ya el cine del Mascarado pues, tenía mucho que ver en este tipo de historias, ¿no? Acerca de la Revolución. Y en este caso, la Sombra Vengadora era un personaje que tenía los rayos en sus mallas. No era muy diferente. Y yo me vine de tiempo después, pensaba yo que era el Rayo de Jalisco y no. Realmente fue la Sombra Vengadora, leyenda de la lucha libre mexicana. Roberto de la Paz, quien le dio vida a este personaje de la Sombra Vengadora de la lucha libre mexicana, falleció en la madrugada del 13 de junio a la edad de 89 años. A la Sombra Vengadora se le recuerda por ser parte de la época gloriosa de la lucha libre, siendo además el luchador más longevo que existió en los encordados nacionales. Se retiró de forma oficial en el 2011 a los 80 años de edad. Imagínense. Longevo, obviamente, porque era una persona sumamente dedicada al deporte y sin ningún vicio por ahí que, por lo regular y hasta en las nuevas generaciones, pues por lo regular llega hasta fastidiar la carrera, ¿no? Porque seguramente a veces hay algunos que se la pasan más en cuestiones de desintoxicación, ¿no? Entonces, este luchador, la Sombra Vengadora, imagínense, se retiró en el 2011 a los 80 años de edad. ¡Qué envidia! Se dice que en aquellos entonces, cuando murió, pues la familia no dio las causas por las cuales perdió la vida, pero se cuenta que Rogelio de la Paz era un hombre sumamente metido en el deporte. Nació el 12 de enero de 1931 y tras debutar en 1950 con su nombre, adquirió en 1958, cuando recibe el nombre de la Sombra Vengadora, resultado de la película que llevaba el mismo nombre en 1956 y que se basó en el personaje de la Sombra. Una de las películas más recordadas en las que participó fue la de Campeones Justicieros, que fue en 1971 y en la cual aparecía al lado de figuras de renombre, no solo cuestiones de lucha libre, sino en el cine, como Blue Demon, El Santo, Tinieblas, Black Shadow, Médico Asesino, entre otros. Constantemente se le confundía con la similitud que existía con el Rayo de Jalisco por el traje, ¿no? Porque era el traje y el relámpago. La única diferencia, bueno, la diferencia también era que él traía en sus mayones, traía ya los relámpagos. Y a diferencia del Rayo de Jalisco que llevaba el relámpago del lado derecho, la Sombra Vengadora lo traía del lado izquierdo, ¿no? Se dice es que la historia es así, el primer Rayo de Jalisco no usó tapa y trabajaba en las películas de Pedro Infante como doble de escenas de peligro. Después surgió la película de La Sombra Vengadora en 1954 y
Realizó 4 películas a nivel cine, que fue La Sombra Vengadora, La Sombra Vengadora contra la Mano Negra, El Tesoro de Pancho Villa y El Secreto de Pancho Villa. Después apareció en El Correo del Norte y La Máscara de la Muerte, junto con otro personaje llamado El Zorro Escarlata. En alguna entrevista, Rogelio de la Paz explicó que él era luchador, pero que actuaba en el cine como la Sombra Vengadora, a quien describe como un justiciero de ranchos. Pero al terminar esta época se integra ya a la lucha libre portando el personaje con el trueno en el rostro. No era lo que les comentaba. Tiempo adelante, Dolmax Linares se convirtió en el nuevo Rayo de Jalisco en la década de los 60 y causó mucha polémica en aquellos años porque su máscara era muy parecida a la Sombra Vengadora, sola con el rayo invertido, era lo que les comentaba. Y saben que estaba yo investigando, bueno, me topé con notas que por los rumbos de Bolivia, o sea, en Sudamérica, un luchador local se enmascara como la Sombra Vengadora. Y como en aquellos entonces le estoy hablando de la década de los 70, pues no había tanto rollo por los derechos de autor, tú luchaba como la Sombra Vengadora de Bolivia, ¿no? Y se dice que actualmente en Centroamérica hay una Sombra Vengadora Junior y que es familiar del Sombra Vengadora de Bolivia. En cuanto al original Sombra Vengadora, trabajó para la empresa mexicana de lucha libre, hoy el Consejo Mundial de Lucha Libre, y tuvo un pique con el enfermero señor, perdiendo la tapa en la Arena Coliseo de la Ciudad de México en los 60. Después se retiró sin hacer mucho ruido. En los 80 surgió una Sombra Vengadora Junior, perdiendo la tapa en 1983 ante Black Star. También se dice que luego surgió una Sombra Vengadora en Tijuana y perdió la máscara ante Rayman. Tiempo después se dice que Carlos Elizondo, un empresario del norte de Monterrey, sacó a la Sombra de Jalisco, pero duró poco el personaje ya que perdió la tapa ante el Rayo de Jalisco Junior en la Arena Coliseo de Monterrey. Su tapa era parecida a la del Rayo, nada más que el Rayo era negro, completamente negro. En la actualidad he visto, por ejemplo, que hay tres, el hijo de la Sombra Vengadora y hay otros dos, con los cuales hace tercias, porque incluso hasta salen de azul, el traje es azul con los vivos en blanco. Y pues que le siguen dando vida a este personaje, este personajazo que, como les decía, no solo estuvo recorriendo lonas en el país, sino también fue parte de esa época gloriosa del cine nacional de luchadores. Esa es una manera muy especial de dedicarle este programa a la Sombra Vengadora, la cual, como les decía al principio, fue lo que me encantó. Me encantó. Y además que esas películas, por ejemplo, que luego las pasan en la tele abierta o en algunos canales de cable. En aquellos entonces, imagínense, por ejemplo, cuando salen las películas que tienen que ver con la revolución, pues se enfrentaba a ratas, ¿no? A gente que estaba en contra, ¿no? O que tenía piques con otros caudillos, pero pues no había luchas en arenas, entonces era una cuestión, es un detalle muy, muy que resaltar, ¿no? En aquellos entonces y tomando en cuenta que eran películas de época, pues no había eventos de lucha libre. Ya después con el tiempo ya ven ustedes las películas de la época de oro del cine de luchadores, pues ya había funciones de lucha libre, ¿no? Entonces acá era bien complicado cómo hacer nacer al personaje, cómo mantenerlo dentro de un trama, ¿no? De época y de la revolución. Entonces siempre la Sombra Vengadora fue un ícono, no solamente que el personaje fue muy longevo, se retiró ya a una edad bastante considerable, sino que también fue parte de ese cine
que a lo mejor poco comprendido y entrecomillado, pues poco explotado, de una manera buena de decirlo, porque es un cine que no ha logrado cuajar, a pesar de todos esos intentos que hacen los cineastas en la actualidad por traer de nuevo ese auge del cine de luchadores, no de lucha libre, no es lo mismo, es el cine de luchadores. Entonces, un pequeño homenaje a esa sombra vengadora que fue artífice y principal pretexto para que me gustara ver películas donde los enmascarados hacían el bien. Como quiera que sea, les agradezco su atención y nos escuchamos y nos vemos pronto. Recuerden, Cerbero Rojo, titular del programa La Tercera No es la Vencida, que pasa los lunes a las 11 de la mañana por el canal de YouTube de Charlotte Media. Recuerden, Charlotte Media en YouTube. Comparten, comenten, den like, hagamos comunidad para que Charlotte Media siga creciendo y siga siendo una oportunidad y una ventana para que todos aquellos que se animen a tener un programa de radio o un programa, digamos un programa en un pequeño set, pues se animen a buscar la oportunidad de tener ese programa y tengan también la oportunidad de comunicarse con toda aquella gente que tenga el gusto por escuchar nuevas alternativas de ver y de escuchar dentro de los medios audiovisuales, sobre todo en redes sociales. Recuerden, lunes 11 de la mañana, la tercera no es la vencida con su amigo Cerbero Rojo. Recuerden que nos escuchamos y nos vemos cada 8 días. Seguiré yo buscando la forma de traerles cosas que les llamen la atención, que pueden ser cosas con temas variados que duren bastantes minutos, o pueden ser cosas como en este caso este especial de la sombra vengadora, que es cortito pero bonito. Así que recuerden, nos escuchamos y nos vemos en 8 días. Su amigo Cerbero Rojo, titular de La Tercera No es la Vencida.